Gloria a Dios. Venimos hablando de la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia. Y el domingo pasado estuvimos hablando lo que la Biblia dice de sí misma. Lo que encontramos en la Biblia con respecto a la misma palabra. Y encontrábamos que la Biblia es inspirada por Dios, que no fue una ocurrencia de personas, sino que el mismo Espíritu Santo fue el que la inspiró. También encontramos que la Biblia es verdadera, es palabra de Dios y es verdad. Como el Dios que la inspira, Dios verdadero, la palabra de Dios es verdad. Es perpetua, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. También tiene toda la autoridad. Incluso hasta los gobernantes juran sobre los santos evangelios. Buah. Que Dios y la patria os lo demanden, dice, ¿no? ¿Pero por qué? Porque se considera de que esa autoridad por sobre cualquier ley que haya en la tierra. La Biblia es clara, que hasta a los niños se les explica y se les enseña. Bien clara, la Biblia es suficiente, alcanza para todo. Esto es nutrición nuestra, es suficiente y es poderosa para transformar las vidas. La Biblia está centrada en Cristo, veíamos también. Que la Biblia es consuelo, que la Biblia es comida, que la palabra de Dios es una guía segura. Todo eso estuvimos viendo el domingo pasado. ¿Lo recuerdan? Bueno, entonces si lo recuerdan, cierren sus ojos y vamos a pedir al Señor que realmente lo traiga a nuestro corazón con más vivencia. Bendito Rey, te damos gracias por esta palabra, por lo que tú nos das, Señor, por este tesoro tan grande, porque esto es tu esencia, Señor. Padre Celestial, gracias por la palabra verdadera y poderosa que nos has dado, Señor. Señor bendito, que la palabra tuya, Señor, ingrese a nuestros corazones, como ella lo dice, y que no vuelva vacía, sino que se siembre en corazones fértiles y que dé mucho fruto, Señor, para bendición de muchas personas y para que se cumpla el propósito, Señor, por la cual tú la envías a nuestra vida, a nuestro corazón. Bendito Rey, que en esta mañana no nos vayamos de la misma manera, nos vayamos, Señor, con una revelación, con un encuentro con tu Espíritu Santo, que nos abra la mente, Señor, y que abra la Escritura, Señor, en nuestra mente y en nuestro espíritu. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. El Señor está aquí, amén. Usted sabe que en la semana tuvimos reuniones todos los días. Y tengo dos de las predicadoras de la semana que quiero que nos compartan parte de lo que ellas sintieron al transmitir la palabra. Yo le voy a pedir primero a Ivana, si puede estar viniendo por aquí. Es una de las predicadoras de la semana, creo que estuvo el jueves, si no me equivoco. Y bueno, vamos a escuchar a ver qué le habló el Señor. Buenos días. Dios los bendiga. Sí, a mí me tocó el jueves. No era el día que le correspondía a la red a la cual pertenezco y entonces digo, bueno, les tocó esta predicadora. Algo que me impactó fue cuando estuve investigando y pidiendo ayuda, porque saben que la Biblia fue escrita no en español, ni tampoco en inglés, decía yo, sino el Antiguo Testamento en hebreo, parte en arameo y el Nuevo en griego. Entonces, digo, vamos al original. ¿Qué es lo que está diciendo ahí en 2 de Timoteo cuando el apóstol Pablo dice, toda la Escritura es, ya lo leyeron, así que díganme, inspirada por Dios? Entonces digo, vamos a ver qué dice el original ahí. Pero yo no tengo esa concordancia, entonces pedí ayuda a mi hermana y me lo compartió. Y en el original griego inspirada decía divinamente soplada. Y a mí me impactó. ¿Por qué? Porque el soplo de Dios a mí me trajo a memoria Génesis. Cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y como en uno de los devocionales me acuerdo que compartía Regina, que todas las mañanas recibo,
si hubiera quedado ahí, hubiera sido un muñequito de barro, nada más. Pero Dios sopló aliento de vida, fue su espíritu. Entonces, si la palabra de Dios fue divinamente soplada a los hombres que la escribieron, que fueron varios y en distinta época, y bueno, todo lo que escuchamos en la predicación que fue tremendo. A mí es algo que me apasiona esto y cada vez que puedo lo comparto cuando alguien me dice, no, pero lo escribieron hombres, me han dicho vecinas. Yo le digo, no la escribieron, o sea, la escribieron hombres, pero inspirados por el Espíritu de Dios. Porque como se explica, y bueno, todo lo que estuvimos escuchando, que en el lapso de 1600 años, 45 personas se pudieron haber puesto de acuerdo. Imposible si no se conocieron entre sí, imposible si eran de diferentes estratos sociales, pero había un autor, que es Dios. Y ese divinamente soplado a mí me impactó. Dios estaba soplando sobre cada escritor de su aliento, de su inspiración, de su Espíritu Santo, y como dijo Jesús en una oportunidad, mis palabras son espíritu y son vida. Y es por eso que necesitamos y que tan bien nos hace cuando leemos o recordamos una palabra, porque a veces nos viene a memoria aquello que leímos en diferentes situaciones que estamos pasando, que estamos viviendo. Creo que todos pueden dar testimonio de eso, que el Espíritu Santo trae a memoria esa palabra y te vivifica, esa palabra que te sana, esa palabra que te consuela. Como bien decían hoy, en muchas oportunidades nos sentimos así, nos podemos sentir porque tenemos sentimientos, entonces emociones, entonces nos podemos sentir a veces un poco bajoneados. Pero cuando recordamos una palabra o cuando vamos a una palabra, cuando la declaramos, ahí el Espíritu Santo mismo es el que está dando aliento a nuestra vida. Y otra cosa breve, que es cuando el pastor Marcelo compartía la vez pasada el camino a Emaús. A mí me impactó esa parte que yo no había reparado en ello, cuando Jesús le dice, les comienza a hablar a estos dos discípulos acerca de lo que se venía diciendo de él, de lo que se venía hablando de él desde Moisés y pasando por los profetas. Claro, como bien nos explicaba, en esa época solamente estaban escritos y no así en esta forma que la tenemos hoy, sino era en rollos, escrita la palabra, la ley, escrito desde Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, lo escribió Moisés. Por eso él mencionó Moisés. Y yo el jueves les mencioné un hecho, pero después me acordé de otro, que ya desde Génesis 3:15 ya se estaba anticipando que iba a venir el Mesías, que iba a venir el Salvador del mundo. Cuando dice que la simiente, Génesis 3:15, ¿quiénes lo recuerdan? Gracias. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, le estaba hablando al mismo enemigo, al mismo Satanás. Entre tu simiente y la simiente suya, y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Sí, pudo herir en el calcañar, pero al Señor le pisó la cabeza. Entonces, bueno, ahí estamos siempre pisoteando con Analía y con todos los que... Ahí estamos pisoteando, porque la palabra del Señor es verdad. Después pasa también en otro hecho, en donde ahí ya estaba anunciando la llegada del Mesías. Y después en otro hecho, en Números, cuando el pueblo es mordido por serpientes, entonces van y le dicen a Moisés, nos arrepentimos. Los niños, ¿dónde están los niños? Los niños tienen su culto, así que todos los niños para allá, para el salón. Hay algunos que están medio dormidos todavía. Gloria a Dios. Venimos hablando de la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia. Y el domingo pasado estuvimos hablando lo que la Biblia dice de sí misma. Lo que encontramos en la Biblia con respecto a la misma palabra.
y encontrábamos que la Biblia es inspirada por Dios, que no fue una ocurrencia de personas, sino que el mismo Espíritu Santo fue el que la inspiró. También encontramos que la Biblia es verdadera, es palabra de Dios y es verdad. Como el Dios que la inspira, Dios verdadero, la palabra de Dios es verdad. Es perpetua, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. También tiene toda la autoridad. Incluso hasta los gobernantes juran sobre los santos evangelios. ¡Buah! Que Dios y la patria os lo demanden, dice, ¿no? ¿Pero por qué? Porque se considera de que esa autoridad por sobre cualquier ley que haya en la tierra. La Biblia es clara, que hasta a los niños se les explica y se les enseña. Bien clara, la Biblia es suficiente, alcanza para todo. Esto es nutrición nuestra, es suficiente y es poderosa para transformar las vidas. La Biblia está centrada en Cristo, veíamos también. Que la Biblia es consuelo, que la Biblia es comida, que la palabra de Dios es una guía segura. Todo eso estuvimos viendo el domingo pasado. ¿Lo recuerdan? Bueno, entonces si lo recuerdan, cierren sus ojos y vamos a pedir al Señor que realmente lo traiga a nuestro corazón con más vivencia. Bendito Rey, te damos gracias por esta palabra, por lo que tú nos das, Señor, por este tesoro tan grande, porque esto es tu esencia, Señor. Padre Celestial, gracias por la palabra verdadera y poderosa que nos has dado, Señor. Señor bendito, que la palabra tuya, Señor, ingrese a nuestros corazones, como ella lo dice, y que no vuelva vacía, sino que se siembre en corazones fértiles y que dé mucho fruto, Señor, para bendición de muchas personas y para que se cumpla el propósito, Señor, por la cual tú la envías a nuestra vida, a nuestro corazón. Bendito Rey, que en esta mañana no nos vayamos de la misma manera, nos vayamos, Señor, con una revelación, con un encuentro con tu Espíritu Santo, que nos abra la mente, Señor, y que abra la Escritura, Señor, en nuestra mente y en nuestro espíritu. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. El Señor está aquí, amén. Usted sabe que en la semana tuvimos reuniones todos los días. Y tengo dos de las predicadoras de la semana que quiero que nos compartan parte de lo que ellas sintieron al transmitir la palabra. Yo le voy a pedir primero a Ivana, si puede estar viniendo por aquí. Es una de las predicadoras de la semana, creo que estuvo el jueves, si no me equivoco. Y bueno, vamos a escuchar a ver qué le habló el Señor. Buenos días. Dios los bendiga. Sí, a mí me tocó el jueves. No era el día que le correspondía a la red a la cual pertenezco y entonces digo, bueno, les tocó esta predicadora. Algo que me impactó fue cuando estuve investigando y pidiendo ayuda, porque saben que la Biblia fue escrita no en español, ni tampoco en inglés, decía yo, sino el Antiguo Testamento en hebreo, parte en arameo y el Nuevo en griego. Entonces, digo, vamos al original, ¿qué es lo que está diciendo ahí en 2 de Timoteo cuando el apóstol Pablo dice, toda la Escritura es, ya lo leyeron, así que díganme, inspirada por Dios. Entonces digo, vamos a ver qué dice el original ahí. Pero yo no tengo esa concordancia, entonces pedí ayuda a mi hermana y me lo compartió. Y en el original griego inspirada decía divinamente soplada. Y a mí me impactó. ¿Por qué? Porque el soplo de Dios a mí me trajo a memoria Génesis. Cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y como en uno de los devocionales me acuerdo que compartía Regina, que todas las mañanas recibo, si hubiera quedado ahí hubiera sido un muñequito de barro, nada más. Pero Dios sopló aliento de vida, fue su espíritu. Entonces, si la palabra de Dios fue divinamente soplada,
a los hombres que la escribieron, que fueron varios y en distinta época, y bueno, todo lo que escuchamos en la predicación que fue tremendo. A mí es algo que me apasiona esto y cada vez que puedo lo comparto cuando alguien me dice, no, pero lo escribieron hombres, me han dicho vecinas. Yo le digo, no la escribieron, o sea, la escribieron hombres, pero inspirados por el Espíritu de Dios. Porque como se explica, y bueno, todo lo que estuvimos escuchando, que en el lapso de 1600 años, 45 personas se pudieron haber puesto de acuerdo. Imposible si no se conocieron entre sí, imposible si eran de diferentes estratos sociales, pero había un autor, que es Dios. Y ese divinamente soplado a mí me impactó. Dios estaba soplando sobre cada escritor de su aliento, de su inspiración, de su Espíritu Santo, y como dijo Jesús en una oportunidad, mis palabras son espíritu y son vida. Y es por eso que necesitamos y que tan bien nos hace cuando leemos o recordamos una palabra, porque a veces nos viene a memoria aquello que leímos en diferentes situaciones que estamos pasando, que estamos viviendo. Creo que todos pueden dar testimonio de eso, que el Espíritu Santo trae a memoria esa palabra y te vivifica, esa palabra que te sana, esa palabra que te consuela. Como bien decían hoy, en muchas oportunidades nos sentimos así, nos podemos sentir porque tenemos sentimientos, entonces emociones, entonces nos podemos sentir a veces un poco bajoneados. Pero cuando recordamos una palabra o cuando vamos a una palabra, cuando la declaramos, ahí el Espíritu Santo mismo es el que está dando aliento a nuestra vida. Y otra cosa breve, que es cuando el pastor Marcelo compartía la vez pasada el camino a Emaús. A mí me impactó esa parte que yo no había reparado en ello, cuando Jesús le dice, les comienza a hablar a estos dos discípulos acerca de lo que se venía diciendo de él, de lo que se venía hablando de él desde Moisés y pasando por los profetas. Claro, como bien nos explicaba, en esa época solamente estaban escritos y no así en esta forma que la tenemos hoy, sino eran en rollos, escrita la palabra, la ley, escrito desde Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, lo escribió Moisés. Por eso él mencionó a Moisés. Y yo el jueves les mencioné un hecho, pero después me acordé de otro, que ya desde Génesis 3:15 ya se estaba anticipando que iba a venir el Mesías, que iba a venir el Salvador del mundo. Cuando dice que la simiente, Génesis 3:15, ¿quiénes lo recuerdan? Gracias. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, le estaba hablando al mismo enemigo, al mismo Satanás. Entre tu simiente y la simiente suya, y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Sí, pudo herir en el calcañar, pero al Señor le pisó la cabeza. Entonces, bueno, ahí estamos siempre pisoteando con Analía y con todos los que... Ahí estamos pisoteando, porque la palabra del Señor es verdad. Después pasa también en otro hecho, en donde ahí ya estaba anunciando la llegada del Mesías. Y después en otro hecho, en Números, cuando el pueblo es mordido por serpientes, entonces van y le dicen a Moisés, nos arrepentimos, la verdad que no tuvimos que haber hablado, hace algo, orá a Dios. Y él ora a Dios y Dios le da una instrucción que haga una serpiente de bronce y que la coloque sobre un asta. Y entonces aquellos que eran mordidos por la serpiente, cuando miraban allí a esa serpiente, no morían, sino que vivían. Eso era símbolo también de lo que habría de venir. Por eso, cuando Jesús le habla a estos discípulos que todo lo que había pasado ya estaba escrito y ya se había cumplido, cuando sus ojos son abiertos y ellos dicen, era Jesús, era el mismo, no ardía en nosotros cuando Él nos hablaba, porque no eran simples palabras, eran las palabras divinamente sopladas. Y además esto traía a memoria tantos pasajes que nos compartía el pastor
Ese cuando dice en Jeremías, ¿no son mis palabras como fuego? Fuego que quema, que santifica, que purifica. Bueno, son algunas de las cosas que a mí me impactaron y que la compartí. La palabra del Señor es viva, es eficaz. Anda a ella todos los días. Come de este alimento todos los días. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Bueno, en buena hora. Y venga Carolina por acá, que creo que estuvo el sábado. No le pregunté cómo le fue, a los demás le fui preguntando. Queremos saber, a ver, ¿qué te habló el Señor? Bueno, está encendido, ¿no? Ahí estamos. Gloria a Dios, bendiciones. Ayer me tocó compartir y Claro, ayer. La verdad que estaba apasionada, es la palabra. Estaba apasionada. Leí la palabra, me ministró muchísimo la palabra que recién compartía Ivana, Lucas 24, sobre estas dos personas que iban camino a Emaú. Y ayer le decía a los hermanos, acá estaba yo, cambiaba el nombre ese raro que estaba ahí y le puse Carolina. Y la leí todos los días, cada mañana que me levantaba la leía y a la mañana siguiente y la leía y todos los días el Señor me ministraba. Y ayer a la mañana me levanté y la seguía leyendo y estaba, wow, no puede ser. Es una palabra que ya la había leído muchas veces, que ya la conocía, pero qué diferente cuando uno la come, ¿no? Cuando uno le permite que la palabra se haga viva en uno y que dé ese fruto. Porque es tremendo. Yo decía, estos varones en varios versículos, creo que en 3 nombraba y decía, los que estaban entre nosotros, ellos eran cristianos, ¿no? O sea, no eran gente que no conocían al Señor, gente que no, decía, estaban entre nosotros. Y si bien las mujeres habían ido temprano y Jesús ya les había dicho que iba a resucitar al tercer día, y ellos lo habían escuchado con sus propios oídos, no era que alguien le había contado. Entonces, y ellos lo vieron, caminaron con Jesús, ¿no? ¿No somos esos nosotros que caminamos con Jesús, que escuchamos la palabra de Dios de lunes a lunes? Y dice, y lo vieron también hacer milagros a Jesús. Y nosotros también. Entonces yo me identificaba con estas personas porque es como que llegó un momento que, epa, ¿y qué pasó? Ellos, cuando Jesús le dice, ¿de qué hablan? Ellos se volvían y era el tercer día que se estaban volviendo. Ellos tendrían que haber quedadose, que tendrían que haber esperado. Y a veces nuestra impaciencia humana nos hace entrar en una incredulidad porque estamos orando por algo y como no lo vemos decimos, hoy al final voy a la iglesia y ¿qué pasa? Oro y no pasa nada. Y somos impacientes, como estos varones que se volvían a Emaú y caminaban, y yo con mi esposo más o menos sacábamos una cuenta de lo que tenían que caminar hasta su casa, y digo, hoy serían más o menos unas 100 cuadras, ¿no? Entonces yo le decía, yo me imagino caminando ahí con una de estas personas hablando, y cuando aparece Jesús, que le pregunta de qué estaban hablando, y le digo, capaz que irían por las 20 cuadras, ya caminaron 20 cuadras, entre esa discusión que había entre ellos. Viste, al final Jesús dijo que iba a resucitar y hoy se cumple el tercer día. Y si bien las mujeres le habían dicho que habían ido, ¿cuántos testimonios escuchamos de las personas que son sanadas? Tengo a mi hermana Susana acá que le dieron 6 meses de vida y la tercera vez que estuvo internada con un cáncer todo tomado, que el médico dijo, ya está, ya en cualquier momento se corta y acá está. Yo le decía, estaba sacando la cuenta. Yo creí que hacía 4 años, pero ya hace 6, dice. Escuchamos esos testimonios gloriosos, ¿no? Y ellos habían escuchado que las mujeres, María Magdalena y otras mujeres más, habían ido a la tumba, dice, bien temprano. Le digo, ¿será a las tipo 6 de la mañana, bien temprano? A las 7 ya no están bien temprano. Y dice que estas mujeres vienen corriendo y les cuentan. Dice, cuentan que Jesús ya no estaba y estas 2 personas iban contando todas estas cosas, pero se estaban volviendo.
no estaban esperando, no permanecieron ahí en lo que Cristo le había dicho, que esperen ahí en Jerusalén, que ahí van a tener la promesa del Espíritu Santo, ¿no? Me impactaba esto, yo decía, esta soy yo. Y me atrapaba esto, me cautivaba esta palabra de Dios tremenda porque ellos vieron, vivieron, escucharon, pero había una parte que les costó creer, que era que Jesús iba a resucitar, ¿no? Y ellos esperan, sí, pero, habían 3 pero, y yo le decía, se parece a nosotros, ¿no? Porque ellos nombraban entre nosotros, y eso entre nosotros son los cristianos, somos los hijos de Dios, somos el pueblo de Dios, pero a veces situaciones o cosas que entramos en esa incredulidad como estos varones, de no quedarse. Pero después me impacta porque cuando Jesús se les aparece, ellos usan una palabra y dice, verdaderamente, cuando ellos ya se vuelven a Jerusalén y se encuentran con Simón, que también ya el Señor se le había aparecido, y se le aparece a otros discípulos y allí a los apóstoles, estos 2 varones dicen que ahí recién se vuelven, ¿no? Y también decía Ivana, como dijeron ellos, ¿no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba? Y eso pasa cuando no solo leemos, sino que comemos de su palabra, que le permitimos que la palabra entre, que se haga viva en nosotros. Nuestro corazón empieza a arder y no podemos quedar callados, sino que después la empezamos a impartir. Queremos que otro coma y que otro beba lo que nosotros estamos comiendo y bebiendo. Es imposible no compartir, no dar esto que estamos recibiendo. Pero Jesús en un momento dice algo y dice, les muestra las manos y los pies y le dicen, palpad. Yo dije, wow, esa palabra me clavó el corazón como un puñal, palpá. Y es eso, ¿no? Le decía yo a los hermanos ayer, Job en un momento dijo, de oídas te había oído. Y a veces nos encontramos así, sí la conocemos a la palabra, sí sabemos lo que decimos. Estos varones, ¿sabe qué decían de Jesús? Los 2 que se iban a Emaús. Dice, le dijeron a Jesús, ¿pero dónde estabas vos? Que soy el único que no te enteraste todo lo que pasó. Dice que de Jesús de Nazareno. Sabían que Jesús era de Nazaret. El varón profeta. Conocían que Jesús era profeta. El que predicaba con poder y con autoridad. Pero después empieza el pero. Pero nos dijo que iba a resucitar y hoy el 3er día y no pasó nada. Y nosotros le conocemos su palabra. La conocemos y no solo la conocemos con el entendimiento humano, porque dice la palabra que es sencilla de entender, pero otra cosa es entenderla acá. Y dice, y sus ojos se abrieron. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Yo hoy los veo bien clarito a todos, pero es diferente cuando los ojos del Espíritu se abren y podemos ver la palabra y podemos palparla. Y Jesús le dijo, palpá y ved. Y Job después dijo, ahora mis ojos te ven, Señor. Qué bueno que podamos decir, Señor, ahora mis ojos te ven. Y luego le dice Jesús en los últimos versículos del capítulo 24, cuando está terminando esta historia, le dice, ustedes que vieron, porque por momentos me hacía acordar también a Tomás. Tomás tuvo que ver para creer, pero Jesús le dijo que bienaventurado era el que creía sin haber visto. Ese es el bendecido, ese es el hombre y la mujer de fe, el que espera y el que espera hasta que ve, porque cree que va a ver, entonces ve, amén. Pero Jesús le dice, ustedes son testigos. Y ustedes tienen que llevar esto para arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros, la iglesia, somos testigos. Y no solamente porque lo leemos, sino porque lo entendemos y lo recibimos y lo vivimos. Mi último testimonio, antes de terminar el año, me diagnosticaron artrosis. Tenía mucho dolor en los brazos, en la espalda, en la rodilla. Había días que tenía el brazo completamente inmóvil. Pero yo oraba. Me mandan a hacer los estudios, todo. Y me dice, acá dice que tenés artrosis. Vas a tener que ir al reumatólogo y él te va a medicar. Esto vos ya sabés, no tiene cura, es de por vida. Y yo se lo creí. ¿Sabe por qué? No le creí se lo creí porque me lo dijo el hombre. Y para el hombre es hasta ahí. No hay cura, no hay nada por hacer, una medicación de por vida.
Pero cuando yo voy a la esencia, a la plenitud de todo, que acá tengo todo, tengo medicina. Si el hombre me dice que estoy enferma, entonces voy a tomar la medicina. Y yo le dije, Señor, una artrosis me va a frenar, una artrosis me va a apartar de tu amor. Si vos querés que yo viva con esta artrosis, voy a caminar hasta donde vos me des la fuerza. Y vos me vas a dar la fuerza porque la palabra de Dios así lo dice. Así que andemos con el artrosis, Señor, si es tu voluntad. Pero cuando voy y no tuve dudas de que Él me podía sanar, pero cuando voy al reumatólogo que mira todo, me dice, vos no tenés nada, ¿por qué venís a consultar conmigo? No, porque el clínico dice que acá el análisis dice, tenía placa, tenía de todo, dice que tenés artrosis, me dijo que tenía artrosis y por eso me envió con usted. No, pero yo no acá ni un inicio, no veo nada. Entonces yo dije, gracias, Señor, porque esa es mi medicina y esa es mi plenitud. Gloria a Dios, gloria a Dios, gracias. Gracias, Caro. Gracias. Gloria a Dios. Tremenda la palabra del Señor. Realmente es medicina para nosotros. Es comida, es medicina. Hay que aprenderla. Usted sabe que esto es Dios. No es que tenemos que idolatrar la Biblia, pero esto es palabra de Dios. Esto es alimento. Y el mismo Señor dijo, no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, esto es alimento, esto alimenta nuestras vidas. Ayer estuvimos en San Jerónimo y predicó ahí Doris, y la verdad que lo hizo muy bien, y tomé uno de los textos, que no lo tenía anotado, pero lo tomé, en Éxodo 17:14. Yo quiero compartirles algo con respecto a la palabra, aunque nos vamos a ir al Viejo Testamento y vamos a volver a las palabras del Señor Jesús. Allí en Éxodo, Jehová, Dios, le dice a Moisés, fue cuando estaban en el combate con los amalecitas, con Amalec, y tal vez usted no conoce la historia, puede leerla, está en la palabra. Ahí estaban peleando y Moisés tenía que tener las manos en alto y por ahí se cansaba. ¿Se recuerdan esa historia? La cuestión es que Dios le dice a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. O sea, Dios se lo está diciendo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que voy a raer del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Josué era su segundo y era el general en ese momento que combatía. La cuestión es que, eso no hace falta. Le dice el Señor, escribe esto en un libro. Moisés había orden de que muriera, sin embargo, lo terminó criando la hija de Faraón. Y Moisés fue criado como un faraón. Entonces aprendió a leer y escribir en aquel tiempo donde no era tan fácil llegar a eso. Por eso Moisés pudo escribir los primeros 5 libros de la palabra del Señor. ¿Está? El Pentateuco. Y fue un líder reconocido que hasta el día de hoy lo reconocen todos. Fue tremendo líder y tremendo hombre de Dios. Fue uno que escuchó la voz de Dios en una zarza y Dios le habló y le dio orden de qué tenía que hacer. Y Dios se manifestó a través de su vida trayendo libertad a todo el pueblo de Israel. A tal punto que Faraón y todos sus soldados y demás terminaron quedando en el Mar Rojo, y el día de hoy se encuentran vestigios de todo eso, porque la ciencia lo corrobora, de que hay carros de egipcios ahí en el mar, en las profundidades, porque el mar los tapó. Y ellos pasaron a la libertad del otro lado, a una tierra que iba a ser prometida, al desierto. Pero por la incredulidad del pueblo y demás, dieron vueltas en el desierto y no pudieron entrar a la tierra prometida. Y estuvieron 40 años vagando por ahí. Desierto. ¿Usted qué puede plantar en el desierto? ¿Qué va a crecer en el desierto? Y de paso es nómade. O sea, hoy estamos acá y Dios le decía, ahora vayan para allá. Y se tenían que ir para allá. Pero Dios los guardó y los protegió,
porque había una promesa para ese pueblo más allá de los que estaban temporalmente en el pueblo. Había una promesa para el pueblo de Israel y una promesa hecha a su líder. La cuestión es que el pueblo estuvo ahí quejándose y dijo Dios, esta generación no va a entrar a la tierra prometida, va a entrar la próxima. Todos los que salieron de Egipto van a morir en el desierto, no van a entrar por incrédulos, pero los demás sí. Y vagaron por ahí, pero Dios los protegió con una nube que los cubría del sol que los calcinaba en el desierto, entonces los cubría con una nube, y de noche, como hace mucho frío en el desierto, hay un delta de temperatura, una diferencia de temperatura muy amplia, entonces de día hace mucho calor y de noche hace mucho frío, había una columna de fuego que les daba calor al campamento. Eran más de todos los habitantes de Rosario, porque eran más de 2 millones de personas, y un líder que los comandaba. Pero en ese tiempo Dios les proveía el alimento, y caía maná del cielo, y ellos comían del maná. Usted lo puede leer ahí, puede buscarlo. Se va a encontrar que esa generación tuvo el favor de Dios. Y los chicos que iban creciendo veían la mano de Dios. Y cómo Dios hablaba con Moisés y le dio mandamientos y le dio leyes para que ellos cumplieran. Pero llegó un punto que Moisés, que tenían que entrar a la tierra prometida, que ya todos se murieron y Moisés también partía. Y cuando termina el libro, nos encontramos con la muerte de Moisés. ¿Y quién lo iba a suceder? Lo iba a suceder Josué. Josué, que había estado a la par de él. Y cuando lo va a suceder Josué, pasa esto. Todavía no lo pongas. En Josué 1, yo ahora le voy a comentar qué es lo que sucede. Josué era el líder que estaba a la par de Moisés. Y dice, yo no le llego ni a los talones al jefe, porque el jefe fue el que se enfrentó con Faraón, porque el jefe fue el que levantó la vara y se abrió el Mar Rojo, porque el jefe fue el que decretaba, Dios le hablaba de las plagas y las plagas venían, porque el jefe fue el que vio a Dios mismo sus espaldas, porque la gloria de Dios pasó y le dio las tablas de la ley. Yo no le llego nada, no soy ni la tierrita de la uña del dedo meñique del pie izquierdo de este hombre. ¿Qué voy a hacer ahora? Se murió. Y le decía a la esposa, se sentaba ahí, ¿qué hago ahora con 2 millones de personas? Decime, ¿qué gana de morirse ahora 120 años? No podría haber esperado 20 años más. Y nos entraba él en la tierra prometida. ¿Cómo hago yo para conducir a toda esta gente? ¿Cómo lo hago? Y estaba con eso en su corazón. Entonces el Señor, ¿qué le dice? Le dice en Josué 1, aconteció que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, hasta ahí. Diciendo, vamos, mi siervo Moisés ha muerto ahora, pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo te doy a los hijos de Israel. Y yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Ahí. Josué, escúchame, se murió el que presidía todo esto. Cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia. ¿Está claro? No voy a hacer política, lo voy a poner en el contexto que estaba. Se terminó el líder que estaba, se murió. Ahora te toca a vos conducir a toda esta gente a ganar una tierra y a conquistarla. Pero en esa tierra hay gigantes, en esa tierra
hay pueblos guerreros, pero nosotros no luchamos nunca, Señor. Se terminó el maná, no hay más subsidio. Salían afuera y... ¿qué hacían? Jugaban a la Play todo el día. Por no decir otra cosa, porque queda mal. No podían plantar, porque estaban en el desierto. Comían de arriba. Estaba todo bien. Fantástico. Pero ahora, se terminó, viejo. Caza en la pala. Tenemos que cultivar. No hay más maná. ¿Y las espadas? Tenemos que hacer espada. Tenemos que empezar a practicar, porque tenemos que conquistar una tierra. Y la tenemos que lograr conquistar. O sea, ese líder se encontraba con una situación re difícil. Terrible. Si Dios no le habla, ¿cómo lo lleva adelante? Entonces Dios le habló y le dijo esto: yo voy a estar contigo así como estuve con Moisés. Voy a estar con vos. Voy a estar con vos. Tenés que tomar toda esa tierra. Pero en el versículo 6 le dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú vas a repartir este pueblo por heredad, la tierra de la cual juré a tus padres que se la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, ¿eh? No temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, le dijo, estaré contigo donde quiera que vayas. ¡Oh! ¿Y qué tenía Josué? 5 libros nada más de todo esto. 5. Los primeros 5 libros. Porque era lo que había escrito Moisés. Esa era la ley. Sin embargo, con eso él tenía que esforzarse y ser muy valiente, porque Dios no lo iba a abandonar. Y la historia nos cuenta que lo lograron, teniendo 5 libros. Esos 5 libros los llamaban la ley o Moisés. Por eso cuando el Señor Jesús dice que les hablaba a estos dos en el camino de Emaús, dice la palabra, les refirió lo que Moisés, que es el Pentateuco, y los profetas, los que vinieron después, comentaban de él. Eso les refería a ellos. ¿Recuerdan? ¿Sí? La cuestión es que ese Moisés, ese Josué, tuvo una directiva de parte de Dios, que tenía que conquistar esa tierra. Ahora, yo digo, las palabras de Jesús hacia nosotros, los cristianos, que somos su pueblo, ya no hablamos del pueblo de Israel, ya no hablamos de Josué, hablamos del Señor Jesús y de los cristianos. ¿Qué nos encomendó? El Señor Jesús en Mateo 28, versículo 19, dice, y la voy a volver loca a Soraya, no te hagas problema, Soraya encima anda con un solo brazo, pobre. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Avancen, pero es difícil. Pero en las naciones hay gobiernos que no dejan que se hable de Jesús. Pero las naciones son las personas, y hay personas que son rudas, hay personas que son como gigantes, hay personas que tienen gigantes adentro suyo, que puede ser la riqueza, que puede ser la idolatría. No sé, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, todo lo que les dije, enseñándoles todo lo que les dije, todo lo que hablé, todo lo que vieron, todo lo que les enseñé. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días
hasta el fin. Lo que recibió en su momento Josué, también lo recibimos nosotros de parte del Señor. Y también nos dice, esfuérzate y sé valiente. Porque no es fácil, te tenés que esforzar. No viene de arriba, se terminó el maná. Ponete a laburar, hay que ganar almas. Tenemos que conquistar y tenemos que enseñarles, bautizarlos y enseñarles. Ahora, el Señor dijo también, donde hay 2 o 3 reunidos, ustedes quédense tranquilos que yo estoy ahí. Yo estoy con ustedes. Ustedes abran su boca que yo la voy a llenar, dice el Señor. De verdad les digo que todo, absolutamente todo lo que aten en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desaten en la tierra será desatado en los cielos. Y otra vez les digo que si 2 o 3 se ponen de acuerdo aquí en la tierra de cualquier cosa que pidan en mi nombre, mi Padre lo hará allí en el cielo. Palabra de Dios. ¡Ja! Terribles armas tenemos espirituales para enfrentar todo esto. Cielo y tierra va a pasar, pero mis palabras, dijo el Señor, no pasan, permanecen. Y si ustedes permanecen en mis palabras, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que deseen, que les será hecho. Palabra de Dios. Y Dios no miente. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Que a veces nos faltan cosas. Y bueno, tal vez no pedimos. Tal vez pensamos de que no es espiritual pedir un progreso económico. Eso es muy carnal, hermano. Vos tenés que pedirle a Dios que te revele la palabra. Claro que le tenés que pedir que te revele la palabra, pero también pedile un progreso económico. Pedile que querés tener un auto distinto. Pedíselo. Dios sabe la necesidad que tenemos. Pero Él dice, pídanmelo. Si yo lo sé antes que me lo pidan. Pero yo quiero que ustedes hablen conmigo, que dependan de mí. El que me ama, dijo el Señor, el que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído es mía. No es mía, perdón, sino del Padre que me envió. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Juan 5. Y con esto voy a ir terminando para que podamos orar. Usted sabe que cuando el Señor Jesús aparta a 3 de sus discípulos, a Pedro, Juan y Jacobo, y los lleva al monte de la transfiguración, ahí dice que estaban ellos 3 y les dicen pónganse a orar. Y se aparta el Señor y dice que sus vestidos se pusieron blancos, resplandecientes, que ningún lavador podría haberlo lavado de esa manera. Era la gloria de Dios, resplandecía el Señor con sus vestiduras. Y se le aparecen 2 seres que también estaban de blanco, que resplandecían. ¿Saben quién era? La palabra lo dice. Uno era Moisés y el otro Elías. Y estaba el Señor. ¿Sabe qué era eso? La gloria de la palabra revelada. Moisés, los profetas y el Nuevo Testamento. Todo esto en un solo momento. Ante 3 de sus discípulos pudieron ver esa gloria. ¿Y saben lo que dijo Pedro? Bueno sería quedarnos acá. Bueno sería quedarnos acá, meternos ahí. Porque ahí estaba la palabra. Moisés, el Pentateuco. Elías, todos los profetas. Y Jesús, el nuevo pacto. Toda la palabra revelada en ese momento. Terrible, tremendo. En Juan 5 habla el Señor
Resulta de que, para meterlo en el contexto de esto, esto es el estanque de Bethesda. Después usted lo puede leer tranquilo y profundizar más en la palabra, pero había un estanque donde se ponían todos los enfermos ahí, los que estaban ciegos, los que estaban paralíticos, todos se ponían ahí, porque una vez al año dice que bajaba un ángel, movía las aguas, y el primero que se metía en las aguas era sano. ¡Qué milagro! Terrible. Y la gente creía en eso y iba ahí y acampaba, porque no sabía cuándo iba a descender el ángel. Y tenían fe esperando que el ángel baje, como nosotros tenemos fe esperando que el Señor venga. No se ve, pero lo esperamos, lo palpamos y vemos que uno recibió un milagro y otro recibió un milagro y decimos, ya pronto viene el Señor. Y ya pronto va a ser mi milagro. Y ahí estaban. Y vino el Señor y le dijo a uno, ¿qué haces acá? 38 años ahí. 38 años con problemas. No sé cuánto en el estanque, porque a lo mejor hacía 10 minutos que había llegado, pero me refiero que 38 años con ese problema de parálisis que no podía. Y el Señor le dice, ¿qué querés que haga? ¿Qué querés que te haga? Y ser sano, le dice. Bueno, toma tu lecho y vete. Y ahí sanó, levantó la cama que tenía, la camilla, y se fue. Y todos los fariseos y todos los que estaban por ahí lo ven que llevaba algo al hombro y era día de descanso. No podían los judíos transportar nada ni llevar nada. No podían. Entonces lo agarran y le dicen, pero ¿qué estás haciendo? Pero el que me sanó me dijo que tome mi lecho y que me lo levante, que me lo lleve. ¿Y quién te sanó? ¿Qué sé yo quién era? No sé. Pero cuando va al templo se lo encuentra Jesús y ahí se da cuenta quién era. Entonces va y le dice a los fariseos, ese fue Jesús. Lo increpan a Jesús y a Jesús le dicen de que por qué sana en un día sábado. Y él dice que no me es lícito, no le es lícito al Hijo de Dios. Y ¿para qué él se hacía llamar Hijo de Dios? Lo querían matar. Lo mataron, en definitiva. Pero él resucitó. Tomá. Pero lo querían matar. La cuestión es que ese era el contexto. Entonces, dice en el versículo 16, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Quebrantar el día de reposo porque trae bendición a alguien y es sano. No, hoy no te puedo orar. Mira, hermano, disculpame, hoy no te puedo orar porque hoy me lo prohíbe el pastor Eduardo. Los días, vos sabés que los miércoles por la tarde, después de las 3:30, no podemos orar por ningún milagro. Vamos. No es así, ¿verdad? No es así. La cuestión es que dice, mira, yo hago lo que hace mi padre. Hasta ahora trabaja y yo trabajo. Aunque haya huelga, aunque decreten lo que sea, yo laburo. Ustedes dirán de qué día de reposo, yo trabajo, dice el Señor. ¿Cómo tu padre? Sí, mi padre, Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, preste atención porque acá hay una revelación. Si usted está abierto con su corazón, la va a recibir. Presta atención. No se distraiga con nada. De verdad les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Hasta ahí? La misma palabra dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Y nos lo dice a nosotros. Sigamos. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Yo hoy te digo, de que Dios se revela a cada uno de nosotros y te muestra los milagros que hay. Y está en tus manos hacer más obras y conocer más de Dios. Porque lo que hace el Padre
lo tiene que hacer el Hijo. Y el mismo Jesús dijo, mayores obras harán ustedes porque yo voy al Padre. O sea que no, la revelación está acá. Y sigue esto, y sigue. O sea, mayores cosas de las que hizo Jesús están en nuestras manos, como iglesia, como hijos de Dios. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Te vas a maravillar de lo que Dios te va a mostrar. Solo esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Dios está contigo, está dentro tuyo, y voy a estar siempre. Porque como el Padre levanta a los muertos, escucha esto, el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto les digo, miren que esto es verdad lo que le estoy diciendo, dice el Señor, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y el Señor dice, yo al que escucha mi palabra y la lleva por obra, lo voy a considerar como alguien sensato, que construyó su casa sobre la roca, y aunque vengan vientos, mareas y tormentas, no se va a caer, va a permanecer firme,